first lockdown, the government promised no one would be left behind, least of all those on the streets. Evictions were banned and thousands of rough sleepers were given temporary housing. But now, amidst a second English shutdown and the winter months, thousands, many of them young people, are slipping through the cracks. The first part of coronavirus were all closed. They just shut down everything. I wasn't able to pay my rent. Even though I was homeless, I was still working because it was the only way I could survive, because I couldn't survive on job centre money. I got back into work. I worked last about 3 weeks ago. I worked for 2 weeks, and then that's it. They said the coronavirus coming back in. They don't want anyone. They're closing. But I'm not a bad person. But if some of these charities didn't come out and help us, I would turn to crime as a way to feed myself. They're trying to tell us we're not allowed to be in groups of more than 3 or 6. But to be honest, we're better off in groups. We feel more safe when we're together and we do things together. Let's go get food together. Let's walk here together. Let's sleep together. It's more warmer. Since April, more than 90,000 people have been close to homelessness across the UK. Of those, almost half have been left without a roof over their heads. In the capital alone, rough sleeping among young people has risen by nearly 50% in a year. And youngsters between 16 and 25 now account for 11% of homeless people in London. Charities say younger people are at risk due to the unstable nature of their work, such as hospitality and often chaotic living situations. Overcrowded accommodation, COVID restrictions that have limited so-called sofa surfing, and even illegal evictions have all contributed to this startling trend. During the first time in April, the streets were empty. But now, I've never seen so many people without homes, sleeping or queuing up for food in the West End of London. There's a lot more younger people, ages I've seen between 16 and early 20s. And at one time when I was on the streets, people were involved in drugs, they were involved in alcohol, and there was that element. But nowadays, people are getting evicted right now, and they're ending up where they can only go. There's nowhere else for them to go, especially this lockdown. There's people going to die on the streets of London because of this government's cack-handed planning, the oversight and no consideration for the people that are living on the streets of London through no fault of their own, who will die on these streets. The government says it is taking action to address rough sleeping during the lockdown, particularly over the coming months. This week we confirmed that bailiff enforcement action will not be permitted during the national restrictions or over the Christmas period, except in the most serious eviction cases, such as those involving antisocial behaviour. This builds on existing protections, including 6-month notice periods and new court rules, meaning judges will prioritise the most serious of cases. We have also taken action to prevent people getting into financial hardship by helping businesses to pay salaries, extending the furlough scheme and boosting the welfare safety net by over £9 billion. But it seems these youngsters with more complex needs aren't being caught in that safety net. And with the nights drawing in, many could be set for a long, cold winter. Las implicaciones y los efectos secundarios de las restricciones por el COVID están siendo interminables. Por ejemplo, el número de niños que viven en la pobreza en países de ingresos bajos y medianos ha aumentado en un 15% durante esta llamada pandemia y las posteriores medidas de cierre. Hay millones de familias que están experimentando niveles de privación que nunca antes habían visto. Incluso familias que antes ya sufrían privaciones, ahora sufren privaciones que nunca en su vida habían visto. Los padres de niños jóvenes y desfavorecidos se están viendo especialmente afectados por el COVID-19, ya que es más probable que trabajen a tiempo parcial y, por tanto, pertenecen a grupos con un alto riesgo de perder sus trabajos o de recibir una compensación por trabajo de corta duración relativamente pequeña o nula. Cuando llegaron las restricciones y los lockdowns, los niños de entornos pobres tenían menos probabilidades de tener el equipo técnico necesario
para la educación en el hogar. Durante el cierre del COVID, esto en Europa, y en algunos casos estos niños no tenían la oportunidad de aprender, de seguir sus clases virtuales en casa sin ser molestados. El aumento de la pobreza va a hacer que sea muy difícil para los niños más vulnerables y sus familias compensar los atrasos y las pérdidas de clases. En muchísimos países, los niños que pierden la educación tienen enormes probabilidades de ser forzados al trabajo infantil o incluso al matrimonio precoz. Y tienen enormes probabilidades de quedar atrapados en un ciclo de pobreza durante muchos años o de por vida. Sin ir más lejos, también aquí en Europa, según un estudio de la fundación alemana Bertelsmann, la crisis del COVID-19 amenaza con exacerbar la pobreza infantil en Alemania. Luego también, por dar otro ejemplo, personas con enfermedades crónicas y que sufren dolores penosos están siendo dejadas de lado. Por supuesto, las personas mayores y las personas más pobres se ven particularmente afectadas por estos retrasos. Muchos hospitales están pausando por completo la cirugía electiva debido a las presiones de la segunda fase de la pandemia, de la llamada pandemia. En el Reino Unido, sin ir más lejos, durante el primer encierro, cientos de ancianos fallecieron en sus hogares, sin que nadie se enterara hasta que, pasados una cantidad de días, el olor de los cuerpos en descomposición alertaba a los vecinos. Por supuesto, todo esto no tiene importancia, no tiene la suficiente importancia para esta sociedad, cuando se contrasta contra la salud de cada uno, el miedo a coger una enfermedad o a tocar un pequeño germen. La salud y el bienestar son dos falsos dioses de esta manipulada sociedad actual. El cómo se siente uno, el si uno se siente hoy mujer y mañana hombre y al día siguiente cualquier otra cosa, eso es lo primero, la prioridad. Las emociones de cada uno, la salud, eso es lo primero. Ese es el lema de hoy en día. Por supuesto, esto ha sido trabajado a conciencia en las mentes de los ciudadanos durante décadas. Una sociedad obsesionada con su salud es una sociedad fácilmente manejable. Lo único que se necesita es una amenaza a la salud, y cuando ves que el tesoro de tu salud corre el más mínimo riesgo, estarás dispuesto a saltar a las órdenes de un silbato, a dar vueltas sobre ti mismo, dar volteretas o ponerte a cuatro patas si te dicen que eso es lo que te va a salvar. Por esto, por ejemplo, el nuevo orden mundial y los globalistas son tan fanáticos enemigos del tabaco, lo cual no dice nada a favor de su moralidad, ya que la Alemania nazi de Hitler fue la primera nación en la historia en implantar leyes antitabaco. También fue la primera nación en la historia en prohibir la caza. Hitler y el comunismo son las dos grandes inspiraciones de los globalistas y del nuevo orden mundial. Pues bien, los globalistas son tan fanáticos enemigos del tabaco porque una persona que fuma probablemente sea una persona que no va a estar obsesionada con su salud. No siempre va a ser así, pero las posibilidades son más altas. Por supuesto, todos los seguidores del nuevo orden mundial son fanáticos del pensamiento único y detestan que alguien se salga del rebaño, que alguien no sea un borrego Matrix. Estas personas con el cerebro prácticamente aplanado y clonado, hasta el punto que parece un implante si uno se para a analizarlo, creen en el 99% de los casos en el cambio climático, practican el veganismo, o al menos creen que todos deberíamos practicarlo.
incluso si ellos no lo hacen aún. Creen en la ideología de género y LGTB, creen en la dictadura COVID, son animalistas en mayor o menor grado, algunos en extremo, tienden a atribuir a los animales características humanas. En definitiva, seamos claros, en toda esta situación, un sistema médico que provee servicios abortivos es un sistema, cuando menos, de dudosa moralidad y que se ha convertido en una maquinaria de muerte y no solo ya de vida. Esto hablando del sistema y no de las personas, que también en muchos casos. Y una sociedad que permite el asesinato de millones de bebés mirando para otro lado ante esta masacre, es una sociedad que ha caído muy bajo en su sistema de valores y código moral. Y es una sociedad también con la compasión muy reducida. Por eso también el tema del aborto ha sido crucial en la lucha entre el bien y el mal en las últimas décadas. Porque esto está a la base de todos los valores. Esto toca fondo en cuanto a la dignidad humana y a la persona. Pues si está permitido matar a un bebé antes de nacer, ya no hay límites en cuanto a lo que se puede hacer a un ser humano. Si otra persona puede poner el pulgar hacia arriba o hacia abajo en decidir si alguien nace o muere, entonces todo está permitido. El aborto es una tabula rasa. Es bajar el listón al mínimo común denominador.